Bienvenido, buenas tardes nuevamente. Aquí a Soy Casta en vivo por Bravo TV. Vamos a tener un programa con todos los temas de actualidad tratando de profundizar los nuevos dichos del ministro, la confirmación de parte del Fondo Monetario de que este desembolso va a tener un comienzo más abultado de lo que se esperaba, a pesar de que está medio fuera de protocolo. Vamos a estar hablando del juicio de Cristina, si se va a poder presentar o no en las elecciones, este nuevo rumor de si sería o no candidata a diputada. Yo estuve pensando varias cosas como abrir el programa. Voy a presentar a mis compañeras porque las quiero incluir en el debate y les voy a contar qué estuve pensando. Bienvenida Solana Camaño con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bien. Contenta porque refrescó al fin. No sé si les pasa, pero ya estaba cansada del calor. Así que bien. Contenta. Es verdad. Un cambio de clima contundente. Felicitas Bonavita con nosotros también. Bueno, Bienvenida. muchísimas gracias. Contenta de estar acá compartiendo con ustedes este lunes. Gracias, Jimena Fuertes con ustedes. Hola a todas, ¿cómo están del otro lado? A todas y todos, vamos a estar hablando de el dólar y el ministro. Y Micaela Camien. Buenas tardes también a mis compañeras de equipo. Y yo, la sensación, no sé qué tendrán ustedes, pero una especie de déjà vu de irse a dormir con un ministro de Economía diciendo, está todo bien, no compren dólares. No voy a devaluar. Sí. No, así que bueno, así estamos, arrancando una nueva semana y despertándonos con esas noticias. Yo pensé mucho en algo que repitió Feli acá, del presidente Milei, que era un especialista en crecimiento con dinero y sin dinero, y el rol que cumplen los economistas. Y yo lo que les quiero decir, quiero que tratemos de reflexionar sobre esto. La economía no es una ciencia dura, no es matemática. La economía es una ciencia social. Porque una de las frases que se escuchó de parte del oficialismo en estos últimos días es que no hay un problema económico, sino que es un problema político. Que hay una campaña de desprestigio, que vienen las elecciones, que están moviendo el avispero, que lo quieren derrocar, digamos. Y pareciera que recién se notician que la cuestión económica es una cuestión social. Es una ciencia que estudia efectivamente qué hace la gente que produce en un país, qué hace con su dinero, qué hace con sus empresas. No es matemática, no es física, es una ciencia social. Y me parece que esto es lo que tiene un poco desestabilizado al gobierno, que pensó, en serio, que con la frialdad de los números las cosas iban a funcionar. Con dinero o sin dinero. Es como si yo dijera con gente o sin gente. Bueno, la sorpresa que se van a llevar, Carmen, cuando se den cuenta que por más que los números cierren, el Excel quede precioso, si no miran lo que está pasando en la calle, realmente están generando un problema social y un problema político también. Porque hoy el gobierno no está hablando de lo que sucedió con el riesgo país que se disparó, con los dólares paralelos que se disparó, sino que está golpeándose el pecho, festejando y elogiándose por haber reducido supuestamente los indicadores de la pobreza a pesar de los cuestionadas que están las mediciones del INDEC. Por eso digo que mirar el Excel y sonreír y aplaudir es una cosa, mirar la calle y en su momento escuchar las urnas es otra. No alcanza con los números. Repito, la economía no tiene que ver solo con los números, tiene que ver con la sensación, con el humor, y pensaba mucho en esto de evaluación. Había encontrado una frase muy linda. Quiero recordar de quién era, un tuit para no robar. Porque para pagar copyright. No, porque era un tuit. Para citar, está bien, claro. Porque no está bueno, pero me pareció. Porque a mí lo que me acá, parece. De Héctor Torres, que decía: lo que está devaluado no es el peso, no es un problema económico, es la palabra del ministro. Y esto es lo que no tiene retorno. No tiene retorno por más que vos pongas las reservas que pongas en el banco, prometas lo que prometas, muestres el número de baja de la pobreza. Si la palabra está devaluada, en esto que repito, es una ciencia social, tiene que ver con los humores, con la percepción de qué es lo que va a pasar, las expectativas. Además, lo extraño es muy es que difícil. siguen utilizando la palabra de un ministro que ya perdió su palabra legitimidad y sin embargo, siguen recurriendo a esa palabra en la que ya no creemos. Pero me parece que lo importante a destacar es que lo que decís vos sobre la cuestión política, el primero que lo sabe es Milei, por eso viaja a Estados Unidos, por eso se saca la foto con Donald Trump, por eso le regala una motosierra y hace todo ese espamento, porque lo que quiere es dar un mensaje político de búsqueda de que el gran amigo del norte efectivamente le va a volver a dar el crédito que
a presión de un botón, porque es así lo consiguió Macri, así llamó por teléfono a Donald Trump, otra vez de vuelta a Donald Trump, vuelve Donald Trump, vuelve Caputo, o sea, es como El estamos déjà en vu, un el eterno déjà vu, regreso. Es el día de la marmota, ¿no? No Exacto. lo digo peyorativamente, es una película. Es que una todas película debemos conocer. espectacular que da cuenta de que te despertás y sigue pasando exactamente lo mismo en tu país. Digo, el primero que sabe que es político el crédito es Milei, por eso fue a buscar apoyo político a Estados Unidos, efectivamente se lo dieron, no tanto como él quería, porque él estaba especulando con un número mucho más grueso. Vamos a ver. Esos 20. Perdón, Y por otro lado, Hoy el Cristalina FMI... dijo 8.000 millones de Lo que dólares. dijo es... O sea, lo que- dijo Cristalina. Está bien, pero no dijo que es de 8.000. Lo que dijo, porque la información es importante, lo que dijo es, en general, el Fondo Monetario, cuando te da un préstamo, que te lo da por tramos, ¿sí? Te da un 20% de adelanto y después te va dando cuotas. En este caso harían la excepción de Sí. darnos un porcentaje más alto, darnos, digo, porque lo vamos a pagar entre nosotros, ¿no? Nos lo está dando Obviamente, todos sí. nosotros. No, en realidad un no nos porcentaje va a más dar a alto. nosotros, va a un sector muy bien Bueno. delimitado, lo vamos a pagar nosotros. Se vamos lo da a el pagar Estado nosotros. argentino y nosotros lo vamos a tener que Claro, pagar. le va a dar un adelanto mayor y el argumento de Caputo fue que ya se tomaron las medidas que en general pide el fondo. ¿Quieren verlo? Dale, Veámoslo. lo vemos y lo Dale. charlamos, sí. El dólar en la Argentina no se va a disparar y no va a haber una devaluación brusca y desordenada. De ninguna manera. Ok. Te dije, no, mira, este es un esquema monetario y fiscal tan robusto que puede haber volatilidad, te dije, pero no puede haber cimbronazo. Es más, te dije, lo más probable que suceda es que el dólar de 1.400, el contado con liqui, converja al oficial. Me mataron, en general, digamos, no soy de dar pronósticos, pero ¿por qué? Porque eso es la robustez de este esquema. O sea, volatilidad, como dijo el presidente el 1 de mayo en la apertura de las sesiones, va a haber siempre y pasa en todos los países del mundo. Vos lo que tenés que tener es la macroeconomía lo suficientemente ordenada para que no haya cimbronazos. Acá no hay posibilidad de cimbronazo. Eso que le quieren hacer creer a la gente, eso no va a pasar. Cuando hablamos de Y te hago- cimbronazo, sí, Pará, y perdón. te hago una referencia más. No. Ese 1.400 de hace 9 meses es el equivalente de un 1.600 de hoy. Entonces, vos fijate que hoy hay muchos militando corrida porque el dólar vale 1.300. Militando corridas. Sí, claro, que es un 15% arriba de cuando nosotros llegamos y lo veían en 2.000, 3.000, 4.000, 8.000. Bueno, no alcanzó con la definición de volatilidad para contraponerlo contra cimbronazo para que se calmaran los mercados. El riesgo del país subió. No tiene que ver solo con las declaraciones de Caputo, hay que decirlo, hay que hacer las salvedades del caso. Hay un cimbronazo internacional. Esto puede pasar, le pasa a los países y también hay que tenerlo en cuenta. Y esto también es política. Por eso les digo que los números no son números fríos, no es matemática, es economía, es una ciencia social. Y hay que estar atento a qué pasa en tu país y en el resto del Sí. mundo. También tiene mucho que ver justamente con tu estado de robustez y solidez cuando te agarran estos cimbronazos, digamos, internacionales. No, estas ¿no? volatilidades. Sí. Yo lo que veía anoche, lo veía Caputo, esto de película repetida, de déjà vu en la Argentina, lo veía Caputo y veía a un tipo al que ya conocemos muy bien, los mercados conocen muy bien y sobre todo el Fondo Monetario Internacional conoce muy bien, convenciéndonos de que el sistema está robusto y sólido, más allá de que está con el agua en el cuello pidiendo por favor que le manden plata y tratando de ponerle él los límites y los condicionamientos al Fondo Monetario Internacional diciéndole, mira, soy tan buen alumno que hice mucho más de lo que vos me ibas a pedir, por lo tanto me vas a tener que dar toda la plata de una. Es el mismo Caputo que en el año 2018 en medio de una corrida se fue a la playa a tirarse cuando tenía Después que estar de la dialogando corrida, sí. con el Fondo Monetario Internacional. Es el mismo Caputo. Y anoche en esa entrevista dijo algo que a mí me pareció autodefinitorio, una confesión. Él dijo, los políticos son millonarios que llegan a su casa y se olvidan de todo, no les importa lo que está pasando. Y me parece que efectivamente está Era confesando muy cuál es su situación. Lo ¿no? dijo varias veces en función de los otros, pero su declaración jurada, que encima la presentó tarde, digo, la del año pasado, aumentó en un 2000%, ¿no? Digo, en detrimento de las condiciones del resto de las personas. Entonces, la verdad que fue muy hipócrita Es el escucharlo. Messi de las finanzas propias. Claro, claro. Y además claro. esto de decir, no, está todo bien, no vayan a comprar dólares, no vayan a comprar En dólares, que es casi, Argentina. es para entender justamente que está diciendo, a la gente le provoca justamente lo contrario.
Yo Me pensaba, acuerdo de la el frase, otro les día hablé con el escuché... corazón, me contestaron con el bolsillo. ¿Se acuerdan? Cada vez que un presidente pidió algo, que no compren carne, que compren nacional, el efecto es absolutamente El que contrario. depositó dólares, recibirá dólares. Claro, es como creerle. El otro día escuché una entrevista muy interesante a una economista e historiadora que se llama Noemí Brenta. Muy buena. No sé si la escucharon, Sí, que es es la que- especialista en el estudio del Fondo Monetario Y Internacional. el vínculo Estudió con Argentina. La Exacto. historia Y de ella ese dijo algo vínculo. muy interesante, que es que dijo, en realidad lo que está pasando con Caputo es lo típico de lo que ocurre con los violentos y los golpeadores, que es el ciclo de la violencia, que es esta vez es distinta, esta vez no va a pasar nada, esta vez no va a pasar nada. Y fue muy interesante la metáfora que utilizó. Bueno, es que el argumento que dan ellos es que no hay suficientes pesos en la calle. De hecho, es verdad, uno ve su propia billetera y no tenés suficientes pesos nunca, sobre todo a fin de mes, como para que eso se traslade a una devaluación, que se traslade a pesos, que va a haber una devaluación, pero que a nosotros no nos va a caer, no va a haber una mega inflación, el golpe inflacionario que siempre sufrimos los argentinos cada vez que hay una devaluación. Eso es mentira, porque si bien es verdad que no hay pesos en la calle, lo que está pasando es que hay un montón de inversiones en pesos, o sea, que valorizan en pesos, Sí. con tasas altísimas, que se van a querer ir y va a haber que pagarles. Se están yendo. Ya se está desarmando, pero si se van todos juntos es la puerta 12, ¿eh? O sea, no entra. Por eso es importante el número, porque lo que está haciendo Caputo es decir, no, miren que yo tengo esta guitita acá al costado que me dijo mi amiga Cristalina que me va a mandar, que va a ser directamente destinada a ustedes. Ahora, fíjense Nos está que tratando de calmar a ellos, no a nosotros. no importa el número. Dejó de importar si tenés 20, si tenés 16, si la cuenta te da 50. Lo que importa es la expectativa y si te creen. Que vos Exacto. esta guitita que tengas, 100, 200, 400, lo que sea, ¿sí? Lo vas a usar bien y va a alcanzar y no le están creyendo. No. ¿Vos le Y- prestarías plata a Caputo, Caputo. Carmen? No. Porque no. pasó a ser como el personaje del chamullero. Sí, ¿no? y El yo no chamullero, me- bueno, sí, te lo traigo de acá, te lo traigo de allá. Yo pensaba, no trader. solo esto A es, ver, no solo este es te el golpea déjà la vu del puerta, día de la marmota, Carmen. es como el Truman Show. Te Es golpea la una- puerta y te vende una rifa, No, Carmen. discúlpenme. Acá la pregunta es si pasó a ser y cuándo dejó de ser. Porque, lo que tenemos que tratar de pensar y profundizar es cómo un señor, porque el problema no es Caputo, no es él en sí. Caputo tendrá sus propios intereses, como dice él, como dice él que tienen los políticos, que es hacer su propio dinero e irse a su casa con la conciencia tranquila. Este señor duerme tranquilo, camina por la calle. Y ya hizo esto. ¿Qué nos pasó a los argentinos? ¿Qué pasa con nuestra credibilidad, con nuestras expectativas, con nuestra capacidad de generar reclamos genuinos, de exigirle a la política que cumpla con determinados parámetros? Porque me parece que lo que tenemos que reflexionar es esto, porque justamente hablar de números, o sea, los números hablan por sí solos. Sí. Están tratando de divulgar un número que se supone que es excelente en la baja de la pobreza y primero no se lo cree nadie y además no está alcanzando para tranquilizar. Entonces, ¿por qué tenemos un nuevo Caputo otra vez? ¿Por qué este señor pareciera ahora ser un vendedor trucho de autos usados que ya nos vendió un auto hace 5 años? Sí, pero Carmen, resiste, porque este gobierno tiene el lema de acelerar ante un problema, ¿no? Porque yo hoy pensaba, en cualquier otro gobierno, si te pasa esto con un ministro que perdió toda credibilidad, que cada vez que trata de salir a llevar calma, logra absolutamente todo lo contrario. Hoy el dólar paralelo llegó a 1.325 pesos, 1.350 me decían en algunos lugares. Ya hubiera sido cambiado. Hay rumores de recambio, ¿no? Todo Sí, el hay tiempo hay rumores, rumores de sí, recambio. sí, sí. Vendría Sturzenegger, Está eso es lo que Sturzenegger dicen con un que- serrucho Claro, pero, a de ver, este pero, tamaño. perdón. Y el secretario de ¿No Finanzas es lo mismo también. que ya Pablo pasó, Piedo, que se va sí. Caputo y viene Sí, Sturzenegger? es lo mismo, pero Por bueno, eso viene a es el déjà resistir vu. bien. Además, yo no me El especializo. programa de hoy es déjà vu. ¿Lo pasamos no dentro de me- 10 años es igual? No me especializo en economía, pero me parece que queda a la vista que hay algo que no cierra. Si vos estás gastando reservas para contener el valor del dólar, digo, hay un modelo ahí que no es sustentable si lo que te Claro. va a salvar es acudir al fondo, el endeudamiento externo de nuevo, porque ¿cómo vas a pagar esa deuda después? Lo que dice Cristina es que te la vas a fumar en 6 meses, esa plata que entras y seguís haciendo Bueno, lo mismo yo que te seguiste cuento, a haciendo ver, hasta la ahora. expectativa, cada uno puede creer o no creer. La expectativa es que si viene esta plata, ¿sí? El dólar se va a quedar quieto, va a bajar el riesgo país
Y un montón de empresas, como nos dijo Mauricio en un momento, que están esperando ansiosas para venir a invertir al país, van a poder venir. Porque hay empresas internacionales que no pueden invertir porque tenemos un riesgo país alto. Y por el cepo. Está bien, esta es una apuesta. Este es un modelo económico que nosotros ya probamos, que claramente para mi gusto fracasó porque las empresas no están esperando. Las empresas van donde hacen guita. Hoy hacer guita en nuestro país es la timba financiera, ¿está bien? Claro. Y si vos lo que les ofreces es eso, es lo que te van a dar. Te van a dar guita para la timba. En general, los países crecen cuando hay crecimiento genuino. ¿Qué Claro. es eso? Industrias. Empleo. Viene y se instala una industria que emplea gente, que produce zapatillas, autos, televisores, microondas, lo que vos quieras, lo que decida un país fomentar, ¿está bien? No está basado en la industria este proyecto, este modelo. Está basado en la timba financiera, que efectivamente viene e invierte en un país de alto riesgo como el nuestro, cuando las ganancias son extraordinarias. Y si no, se pasa a dólares y si no, se va. Porque es muy fácil llevarse la plata, es mucho más difícil llevarse una empresa, la maquinaria, los empleados, digo, todo eso es más difícil de trasladar a pesar de que está sucediendo y que hay empresas que se están yendo de nuestro país. Tenemos una entrevista. Le vamos a preguntar a ella, Analía del Franco, que está en comunicación con nosotras, qué es lo que está viendo ella. Buenas tardes, Analía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy Bien, por acá. bienvenida. Hola. Hola, ¿me escuchás? Ah, sí, ahora sí, perfecto. Sí, bienvenida. Bueno, ¿vos qué estás viendo Muchas gracias. que está sucediendo? Y mira, mirado desde la opinión pública en general, lo que se puedo decir es que hay que entre incertidumbre y expectativa, ¿no? Digamos, si bien en estos últimos meses, sobre todo a partir de febrero, bueno, ahí empieza como a resquebrajarse. De todas maneras, todavía hay como una cierta expectativa, un poco generada también impulsada por el gobierno, un poco también por las necesidades, y también de alguna manera, por lo menos hasta hace un par de meses, con una cierta situación de estabilidad, una estabilidad en lo que tenga que ver con la inflación, hasta hace un periodo del dólar. Todo ayudó a que se generara una expectativa positiva. Ahora están bajando, pero no diría que es una situación de que se le ha quitado apoyo al gobierno totalmente. No ves una caída en picada, que es de alguna manera lo que dicen algunos espectadores, ves un deterioro en la imagen del presidente. Y sí, no, caída en picada, no. Yo te diría que no es una caída en picada. Tampoco ha sido un presidente que ha tenido impactantes guarismos, digamos, ¿no? Ajá. No llegó nunca al 60, por lo menos lo que yo veo, nunca llegó al 60. Hoy está en un 43, un 45%, si decís muy bueno, más regular, como te dije antes, un 45 puntos. Bueno, no van a descorchar con este número, pero puede ir transitando, porque todavía hay expectativa. Sí. El asunto es que lo que también nosotros vemos es que, bueno, y que sucede con todos los gobiernos, alguien promete algo que va a suceder, en este caso era mantener el dólar estable y bajar la inflación y mantenerla en un dígito, eso se hizo, bueno, perfecto. Pero la gente, habitualmente, lo digo vulgarmente, no te paga 20 veces lo mismo. O sea, te va a dar el apoyo, pero ya el mes que viene, ya está sucediendo, te dice, bueno, ahora me tenés que dar mejor calidad de trabajo. Y ahora me tenés que dar más trabajo. Y ahora tenés que mantener, ¿no? Digo, Analía, discúlpame, sí. Micaela Camián te pregunta, te hago una consulta, ¿por qué te parece que continúa y que no baja tanto, digamos, ese apoyo a pesar de la crisis clara en la que está el gobierno ya desde hace, diríamos, un par de meses? Inclusive hemos escuchado algunos sondeos que en general tampoco apoyan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué te parece que la gente lo sigue apoyando y que tiene altos grados de apoyo aún? Mira, el acuerdo al fondo, digamos, la imagen del Fondo Monetario Internacional nunca en ningún gobierno fue positiva. La gente en general, todo el mundo le tiene miedo, le tiene bronca, le da bronca que tengamos que, digamos, es así. Pasó en diversas situaciones, por eso fue la situación de alto nivel de aprobación en el gobierno de Néstor Kirchner, en el primer año, cuando cerró, primero o segundo, no me acuerdo, cuando cerró
con el Fondo Monetario, que se le pagó todo, una cosa impactante, ¿no? Digamos, ahí fue una situación para el gobierno en ese momento de Néstor Kirchner importantísima, porque la gente odia al Fondo Monetario Internacional, es así. Nadie evalúa esto que se dice, ¿no? ¿Lo midieron ahora o es históricamente así? ¿Cómo? ¿Lo midieron ahora o es históricamente así? No, yo estoy mido desde hace 35 años, así que te puedo decir que siempre que se lo pregunté, la gente no adhiere. Ahora, en este momento también también el gobierno lo presenta como una condición indispensable, ¿no? En ese sentido. Pero entonces yo digo, hay una baja en el nivel de aprobación, pero no es abrupto, no es abrupto. Desde digamos, ya, está claro. Hay 30 puntos que el gobierno y la Libertad de Avanza tiene, digamos, como su núcleo duro, que siguen siendo el interior del país, más que la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo la gente de menos de 45 años y especialmente varones. Analía. Eso sí. ¿Qué tal? Jimena Fuertes te saluda. Te quería preguntar justamente por ese segmento de jóvenes varones. ¿Impactó el escándalo de la criptoestafa en ese segmento y en la población en general, según lo que vos tengas medido? Sí, mitad no. Ah. La mitad sí, y te dice, y un poco más de la mitad, bueno, depende de dónde midas, ¿no? Pero porque en la provincia de Buenos Aires son más críticos. Si lo medís a nivel nacional, por ahí mitad sí, mitad no. ¿Pero por qué? Porque como sucede siempre, esos 30 puntos que apoyan a los gobiernos, son como situaciones estables, digamos, que suceden, ¿no? En este caso ahora resignifican la situación. Entonces, ¿qué te dicen? Bueno, lo que pasa es que lo asesoraron mal, ¿no? La típica lo corren al presidente de esta situación, no lo responsabilizan. ¿Y a la hermana? La situación de los entornos negativos. ¿A la hermana? ¿La culpan a la hermana? Sí, puede ser, ¿no? Eso lo vimos lo que pasa es que nosotros las veces que hicimos la hermana Karina Milei tiene yo vi que lo otro día que decía bajó la imagen, pero en realidad ella tiene muy mala imagen, está evaluada muy mal. Ah, mira. O mal o no saben o no tienen idea de qué es lo que hace. Y en realidad lo que nosotros vimos en algunos grupos cualitativos es que la gente no termina de creer lo que dice Milei de que ella es el jefe. No la perciben así, les cuesta mucho entender que ella tiene ese lugar tan importante en la vida para el común de la gente. Pero en ese momento sí, estaba dentro de el ministro, bueno, una especie, esta cosa habitual que se denomina los entornos que lo asesoran mal. Lo trastabillar a él, sí. ¿Felicitas? Exacto. Sí, ¿cómo estás, Analía? Pensaba mientras te escuchaba, analizando la imagen de Javier Milei y de su hermana, ¿qué crees enfrente? Esa sería la pregunta, ¿no? Mientras tanto, ¿qué pasó? Porque me parece que esto también beneficia bastante hoy al gobierno, que enfrente esté todavía esa fragmentación política y cuál sería la figura más fuerte. Y enfrente, digamos, como oposición fuerte está el peronismo, digamos, otra cosa no hay, porque después los radicales están divididos, el PRO está como coqueteando, bueno, digamos, está el peronismo, y el peronismo no está en el mejor momento de su vida para hacer propuestas. Yo también digo como que también es como mucha exigencia, digamos, pedirle para un movimiento como es el peronismo, un partido tan grande, digamos, después de haber tenido una situación como la del 2023, que en un minuto se rearme. Bueno, pasó más de un año. Sí, por eso, un año. Sí, bueno, yo lo comparo con otros otras veces, otras situaciones, donde el peronismo también había, como fue en el 83 o en el 85, y pasaba lo mismo, digamos, tardaron 2 elecciones hasta que la renovación pudo ganar una elección. Lo que igual tampoco me gusta comparar mucho, porque ahora los tiempos son otros, absolutamente. Entonces, este gobierno ahora fue muy rápido, que eso sí lo hizo de manual, que eso de manual es, vos hacés todo lo que tengas que hacer, aunque sea justamente lo más malo, hacelo primero que tenés el apoyo. Sí, los primeros 100 días, rápido. Sí, y lo hicieron. Entonces, bueno, yo como digo, el rearmado de la oposición está costando. Pero sí, efectivamente, y hoy la figura, digamos, la contrafigura, un poco
por espontáneamente y otro poco porque Milei también ayuda a eso, es Cristina. ¿Mica? Sí, dos preguntas cortitas. Una es en relación a esto del peronismo, si están midiendo qué es lo que está pasando con la figura de Cristina y también con la de Axel, qué está pasando ahí, si lo están analizando. Y después volviendo a la pregunta anterior de los varones jóvenes, ¿considerás que hubo algún cambio en ese segmento desde el momento en que se eligió a Milei al día de hoy? ¿O todo lo último, por ejemplo, de la violencia en la vía pública, en las marchas y eso, al revés, generó como más apoyo por parte de este segmento? No, nosotros detectamos dos segmentos que se están cayendo de los apoyos al gobierno nacional, que son justamente jóvenes entre 18 y 30 y entre 30 y 45. Ahí está cayendo, decís. Está cayendo, que es parte de lo que tenía él, y es parte de estos 15 puntos que viene perdiendo, ¿no? Son de sectores bajos y de sectores medios bajos, especialmente de la provincia de Buenos Aires, que se dividirían, te digo, en lo que nosotros llamamos los arrepentidos, que son aquellos que ¿para qué lo voté? Finalmente la casta éramos nosotros, se está ajustando y yo no avanzo, porque todo el mundo mira cómo le va a cada uno en su, como instaló muy bien el PRO en su momento, en su propio metro cuadrado. Es muy difícil. O sea, es un segmento que le está afectando la crisis económica. En lo personal. Y esos son arrepentidos. Y después hay otros que son los desilusionados, light, le decimos nosotros, porque están desilusionados, pero todavía apuestan. Porque porque es poco tiempo, ¿no? Pero ya se está resquebrajando. Entonces sí, obviamente, como al inicio de esta conversación, esos son los dos sectores que estarían, digamos, donde estaría perdiendo pie el gobierno. ¿Algún dato que te haya llamado la atención? ¿Algo que nos quieras contar que te haya llamado la atención de lo que estuviste analizando? Y bueno, digamos, a mí me parece muy importante qué es lo que, tener claro qué es lo que la gente compró de Milei y qué es lo que no compró. Sobre todo estos 30 puntos, ¿no? Compraron esta cuestión de resurgimiento, de como una revolución, al punto que el nivel de distancia que hay hoy de la gente joven, sobre todo los de menos de 25 años, con las ideologías políticas es altísimo, ¿no? Entonces, hasta el punto que algunos dicen, no, si Milei quiere venir a hacer una revolución, esto lo decían el año pasado, ¿no? Sí. Quiere venir a hacer una revolución, por eso es casi como de izquierda. Bueno, ese melange en general hay en la cabeza de la gente, la verdad que también bastante provocado por la propia política, ¿no? Bueno, sí, votar a Milei se convirtió en un gesto de rebeldía. Exactamente, sí. Exacto. Y bueno, compró eso y por supuesto castigar a la política, a la clase política, a la casta, castigarlo, bueno, esa cosa de revancha. Pero hay cosas que no compró, que Milei las dice pero no compró. Una cosa que no compró la gente es el rol del Estado, en su esencia. O sea, no es que hay como una decisión, no queremos Estado. Sí quieren Estado en lo que tiene que ver, porque mucha gente lo que lo votó, sobre todo la gente que lo votó, vive de la educación del Estado. Sí, usa hospitales, quiere transporte público, quiere hablar de la seguridad. Entonces eso, la gente es muy clara que el Estado no es que hay que aniquilarlo, realmente. Y lo otro es la cuestión de democracia, con la institucionalidad, con todo lo que viene perdiendo de rating la democracia en los últimos años, porque la gente dice, bueno, sí, democracia sí, pero y la economía nunca ¿no? Una satisfacción, o sea, no nos garantiza. Pero la democracia, es algo que se mantiene y, digamos, por eso es en contra del autoritarismo, porque eso sí que es una cosa que molesta mucho de Milei, el autoritarismo y los malos modales. Los malos modales. Quedó una pregunta de Mica. Analía, reitero mi pregunta sobre la medición de Axel y Cristina. ¿Tenés algún dato ahí? Sí, nosotros medimos mucho en la provincia de Buenos Aires. Sí, hay gente,
digamos, la primera pregunta es decir, bueno, ¿te gusta, preferís el PJ más cercano a Cristina o más cercano a Axel? Y bueno, está como dividido, siempre un poquito más a favor de Cristina, pero si vos los ponés juntos, o sea que no hay una división en la población, no existe esa división que existe en la superestructura, ¿no? Entonces, si vos pones, bueno, van juntos, todo el mundo, digamos, aquellos que son cercanos al PJ, ya sea que te hayan dicho Cristina o Axel, se juntan. O sea que si va junto, digamos, es altamente competitivo con la Libertad Avanza, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Sí. Hablábamos hace un ratito sobre este índice de pobreza que baja. Digo, ustedes, como me decís vos, hacen preguntas respecto de la autopercepción, de si estás mejor, peor y cómo pensás que vas a estar en el futuro, ¿no? Algo así. Sí. Y en el futuro, en general, la gente tiende a decir que va a estar mejor en lo personal. En lo personal, porque siempre, sobre todo esto está muy, el tema de la expectativa positiva personal siempre está muy sustentada por los jóvenes, que digamos, menos de 35 años, pero eso es histórico, no es de ahora, que siempre tienen una mirada positiva hacia el futuro, siempre. Entonces, la gente siempre, y además esta cosa que tenemos los argentinos de que, bueno, a todos les va a ir mal, pero yo como soy más viva, a mí me va a ir mejor. A mí no me va a pasar. A mí no me yo va no a pasar. soy la casta, a mí no me van a echar, a mí no me va a pasar. Claro, claro. Está muy bien. Entonces, y eso, entonces la expectativa es siempre positiva. Pero ahora las expectativas, como decíamos antes, se mantienen, pero más a la baja, están más equilibradas, digamos, en el sentido de que no hay... Bueno, hay expectativas porque es lo último que en general la opinión pública pierde, porque todavía está atada a esto, ¿no? Porque tampoco es que en un año y medio se cambia totalmente el voto. No, desde ya, y aparte una de las cosas que hablamos siempre aquí en el programa, que dadas las condiciones y la oferta que hay en la política, es muy difícil abandonar algo que es una esperanza, porque por más que algunos datos de la realidad no estén cerrando, es una apuesta, y es una apuesta que se hace afectivamente, digo, más allá de lo real. Claro, y a la gente le cuesta decidir para atrás. Pero bueno, estas son elecciones legislativas y esto genera más libertad al votante. En general las elecciones legislativas o las de medio término suelen ser elecciones que le dan un margen más grande a las oposiciones, ¿no? Como que la gente dice, bueno, en la intermedia voto para que los controlen, ¿no? Quiero que gane pero quiero que controlen a este, ¿no? Es el caso típico de Lilita Carrió, ¿no? Que no, a presidente no votaba nadie, pero para que esté controlando... Totalmente, bueno, sí, o partidos chicos, claro. Bueno, o el te caso animás también de los de izquierda, de los sí, partidos de izquierda, como el FIT, que ha tenido desempeños maravillosos en las legislativas, y después, bueno, nada, sí, es así. ¿Mica? Es así, por eso digo que hay una oportunidad ahora como para también, porque hay como descontentos, como dijimos, y bueno, hay una oportunidad para propuestas, pero bueno, si los partidos se siguen peleando adentro, no hay. No va a haber lugar. No aprovecha la oportunidad. Para que se Analía, tenés muchos años de experiencia en esto. Sí. ¿Te sorprende que a pesar de tanto dolor la gente siga apoyando, que haya un núcleo tan importante que siga apoyando al gobierno? ¿Te sorprende? Y no, porque yo tengo, yo veo en el interior es como distinto a lo que se ve acá. No me sorprende tanto, porque el tema es que había mucho resentimiento y bronca hacia las conductas, hacia el estilo a los gobiernos anteriores, los inmediatos. Y también, y no lo digo esto solamente por Unión o por el de Alberto Fernández, lo digo también por el de Macri, sí, claro. Que también decepcionó mucho, altísima decepción, no pudo ser reelecto. Sí. O sea, no, entonces son los sectores medio que se ¿no? Entonces, por eso no me sorprende, porque la bronca que había era mucha, y bueno, y los más jóvenes están, porque por eso yo creo que hay que mirar mucho, siempre miro mucho los de menos de 25, de menos de 30, porque son de otra
están en otra situación. Es como yo digo, la gente lo tiene en sus casas, son adolescentes o tienen familiares o están en la escuela y ven a los chicos. Bueno, la misma manera que tienen, que todos nos decimos, pero ¿cómo son? Son distintos, son diferentes. Bueno, de la misma manera piensan la política. Entonces, con las recetas de siempre, nadie los va a traer. Esto es lo que me parece que la política tiene que darse cuenta, ¿no? Que con las doctrinas, ¿no?, las de siempre, es difícil. Analía, muchísimas gracias. Bueno, gracias por llamar, chicas. Por favor, un placer. Analía del Franco, de la consultora, bueno, nos daba un poco el panorama. Un poco también, me parece que lo que decía es clave. Si no hay una propuesta enfrente que realmente pueda tomar esta desilusión, este desencanto, este principio de desencanto, si querés, bueno, más vale seguir abrazado a una ilusión. Quiero hacer una digresión, Carmen, en torno a lo que decía de los jóvenes. El informe que citábamos el otro día de Fundar tensiona esta esperanza que ya mencionaba. Digo, la mayoría de los jóvenes de barrios populares de AMBA entienden que ya no es posible ascender socialmente a través de mecanismos tradicionales como la educación y el trabajo. Y bueno, se veían al menos interpelados por estas promesas de ascenso financiero en un primer momento, ¿no?, de Javier Milei y La Libertad Avanza, y hoy ni siquiera eso. Y otra cosa más, que es que en las escuelas del conurbano, porque ya nombraba a los jóvenes de la provincia, tenemos cada vez más pibes haciendo changas, tenemos grandes problemas de ausentismo escolar por sobredeserción escolar, pero que igual es otra forma de vulnerar las trayectorias escolares, porque si van la mitad de la semana a clase es muy difícil, y en esa línea cada vez más jóvenes decepcionados ante el indudable deterioro de las condiciones de vida. Claro, pero no me parece que sea incompatible, una cosa con la otra. Te digo cómo lo estoy pensando yo, ¿no? Esos jóvenes que vos decís, dicen, mira, yo de esta manera tradicional no voy a estar mejor. Si yo termino el secundario, si hago una escuela técnica, o sea, a mí esto no me va a sacar de acá. Entonces buscan otro camino personal. Y me parece que algo es inherente a la juventud. Quizás por la propia ingenuidad, por un impulso vital. ¿Entendés? Hay algo de uno no se puede rendir cuando es joven. Sí, claro. Que es muy difícil que un joven se represente que va a estar peor o que toda su vida va a ser así. Salvo, como hemos visto y analizado lamentablemente, los soldaditos, los pibes que son cooptados, que saben que no tienen ninguna otra alternativa, cuya vida no vale nada, que es lo que vemos. Pero para el resto, para el que hace changas, por ahí piensa, bueno, yo empiezo por acá, ayudo a mi familia, hago esto. Digo, es muy difícil que se rinda a alguien joven, por más que no lo haya visto, por más que no lo haya visto en su familia, por más que sea difícil. Me parece que es una cuestión generacional. Es como cuando vos, yo lo hablaba, voy a poner un ejemplo medio tonto, ¿no? Pero lo hablaba con la jefa de terapia intensiva de un sanatorio de pediatría. Entonces ella me dice, mira, yo le decía, ¿cómo haces para trabajar en una terapia intensiva de chicos? Me dice, porque un pibe se siente bien y se levanta de la cama y quiere ir a jugar. Vos a un tipo adulto sano, le pones una vía, le pones un suero, se tira así y ya está enfermo. Sí. Solo porque le pusiste un suero. El pibe sale, va para adelante, ¿entendés? Donde se siente un poco mejor, va para adelante. Y me parece que por más chota que sea la realidad que le presentemos a los jóvenes, es muy difícil, a menos que esté cooptado por un sector mafioso, que un pibe se rinda. Sí, además de esto que decía Analía, de que Milei representa como las revoluciones, porque lo anterior era como el status quo, ¿no? Claro, es que hay una interpelación, porque si algo supieron del movimiento libertario, es hablarle a los jóvenes a través de las redes sociales, a través de las plataformas. A los jóvenes, a los hartos, a los cansados, a los desilusionados, a los precarizados, al monotributista, a la gente que hace 10 años que trabaja y no la blanquearon nunca. Claro. Y venían de una experiencia, de la experiencia del gobierno de Unión por la Patria, que no le habló a los pibes. No, se olvidó de los pibes, no le hablaron. Y hoy mismo, ¿quién les habla hoy? Y con la experiencia de pandemia, con la experiencia de pandemia, que además fueron los más afectados por la cuarentena. Sí, pensaba en esto que trae Solana interesante, con la mirada en las juventudes, que es que le agregaría como una categoría más de análisis, para que pensemos que es que siempre estamos hablando de
esos jóvenes varones. Digo, hay una diferencia clara con las juventudes de las mujeres y los varones que me parece importante para que la analicemos y la pensemos, porque hay algo de ese modelo del libertario, macho, violento, que se salva, trader, y no pasa lo mismo, digo, porque estamos analizando todo el tiempo esto de las juventudes y la esperanza, y no pasa lo mismo con las mujeres. Las mujeres están absolutamente más calificadas que los hombres, digo, vos debes tener los números, pero digo, cuando vos haces antes, digo, la mayor parte de los profesionales eran varones. Y lo que vos ves es que a veces se reciben más mujeres que varones. Las mujeres siguen creyendo o apelando o lamentablemente necesitando, te lo voy a decir, los estudios como una manera de ascenso, primero como acreditación. No te hablan igual si vos tenés un título universitario que si no lo tenés, o un título secundario, da igual. Siempre sirve como validación frente a un empleador, el que sea, aunque sea de cajera de supermercado. Sí, con respecto a las adhesiones políticas, también lo que pasó con muchas mujeres es que se vieron interpeladas y convocadas por los feminismos, y eso tiene efectos hasta el día de hoy. Y a mí me gusta subrayarlo porque si no siempre se habla de las feministas como piantavotos, y tenemos un montón de pibas politizadas gracias al feminismo que si no hubiese sido por eso, tal vez estarían mucho más escépticas o mucho más desentendidas de la política. Y como contracara tenemos a esos varones que sintieron que se quedaban afuera, que se quedaron muy enojados, no solo con gobiernos anteriores, sino con estos feminismos con el rol que les queda. ¿Qué nos queda? Ahora cualquiera te mete una denuncia. No se puede decir un piropo. En términos internacionales, los que más votan a estas ultraderechas son los hombres. Digo, esto es algo que pasa en todos los países. Me parece que las mujeres entendemos justamente por nuestras vivencias, por nuestra experiencia, que estos programas son muy agresivos para con nosotras. Digo, acá quedó absolutamente comprobado. De todas maneras, la pobreza está hiperfeminizada, no nos pega igual a nosotras que a ellos. El índice de pobreza que se conoció hoy es un índice muy global, y si vos lo discriminás por género, que es la categoría que propone Mica, es muy distinto. A nosotras nos pega siempre mucho más, sobre todo porque estamos viendo el comunicado del gobierno donde habla de este número de la baja de pobreza e indigencia. Sí, lo tengo acá. Es muy largo, ¿no? ¿Quieren que se los lea todos? Me parece que no. No, lo que da cuenta es el comunicado oficial. Claro. Igual me lo hicieron en una letra hermosa. Ahí Quiero está, que sepan mirá, que lo puedo leer y todo. En la pantalla tenemos los números redondos, pero lo que me parece importante destacar es que estamos hablando de que hay una feminización de la pobreza, que eso es un fenómeno estructural, no es algo nuevo, sino que ya viene desde hace larga data, en gran parte porque las mujeres son las que se quedan con los pibes. Bueno, porque sigue pasando eso, y además, no dejemos de tener en cuenta la batalla cultural y todo el ataque contra la cultura woke, que no es solo acá en la Argentina, sino en el mundo. Hay toda una cuestión ahí de... Hay esto de que estamos diciendo de nos pasamos 3 pueblos y entonces como contracara, las feministas somos las culpables de los avances de la pero esa es una estrategia. Es un chivo expiatorio. Como les decía el otro día, bueno, la culpa tiene que ser de alguien. La que no tengo yo y lo que a mí me está yendo mal es de alguien, y es de las minorías sexuales, es de los extranjeros, de los pañuelos verdes. De todas maneras, No, quiero decir que al final del día, con el comunicado que poníamos recién en pantalla, Carmen, al final del día, fíjate cómo el gobierno se hace de la agenda, independientemente de lo que estemos hablando nosotros o cada uno en sus hogares, porque tuvimos una jornada fatídica con respecto a los números financieros, a lo que ocurrió con el riesgo país, con el dólar y demás. Sin embargo, ahora chequeas los portales más importantes y todos están hablando de cómo bajó la pobreza, y el gobierno termina el día golpeándose el pecho. No estoy tan segura. Yo los leí, los revisé antes de venir. Entiendo lo que vos decís, entiendo que es un dato que es alarmante, que no rebota como uno pensaría. Venimos hablando todo el fin de semana de si es corrida, si es volatilidad, qué pasa con el mercado, y de repente tenemos un número tan importante que además le importa al gobierno, porque es lo que dijo el gobierno, que la estrategia es bajar el riesgo país para que vengan las inversiones, y el riesgo país no está bajando. Pero bueno, también es un gobierno que dice que están militando la devaluación los medios de comunicación, y no sería el caso porque están todos festejándole este número pírrico que evidentemente la gente no lo vivencia. Quería decir, quiero agregar una cosa al tema anterior, que tiene que ver con la feminización de la pobreza. También hay un sector muy grande de todas estas mujeres, jefas de hogares, que se fumaron toda la pandemia dándole de comer a un barrio entero, bancando los comedores, que no quiere más una bolsa de comida, que quiere un terreno, que quiere un laburo, que quiere dignidad.
Porque también lo que pasó con las propuestas anteriores, porque si no, no entendemos. Si no empezamos a pensar un poquito más de profundidad, no vamos a entender qué pasó. Sí. ¿Entendés? Porque también lo votaron mujeres. Total. Y porque también lo votaron mujeres pobres. ¿Entendés? Hartas de que les prometan una puerta, el plan baño, que quieren trabajar, que quieren un trabajo digno, que quieren ser respetadas, que quieren colegios que funcionen, que quieren tener un lugar donde dejar a sus hijos. Y ya no quieren paliativos, no quieren un remiendo, y que de verdad yo creo se cargaron al hombro la pandemia, Total. cuando todos los hombres no podían trabajar, y estas minas atendían los comedores y le daban de comer a cualquiera que pasaba, arriesgando sus familias, poniendo sus casas. Entonces, me parece que también hay un sector muy desencantado que esperó, aguantó que le llegara su turno, y ese turno finalmente los planes de vivienda no llegaron, ¿no? Sí, no, igual me parece que tenemos que pensar cuando hablamos de los feminismos y qué pasó con las mujeres, es también entender que no es que los feminismos solamente se ocupan del lenguaje inclusivo, porque si no quedamos en ese lugar, entendemos claramente la necesidad de salir de la pobreza, del alimento, de qué es lo que pasa con las casas, como dijimos, las familias monomarentales que están a cargo de las mujeres, las jefas de hogar. Necesitamos esto que decíamos el otro día de las milanesas, el kilo de milanesas en las casas para después pensar en otras cosas. Y el reclamo por la cuota alimentaria. Estamos viendo los precios que subieron. Los alquileres, el boleto, los servicios, chicos. Pero la inflación el sube agua. combustible. No Hoy, entiendo a partir de cómo Las suben prepagas. las cosas, pero la inflación baja. La inflación baja para arriba. O sea, Pará, y baja la pobreza. Decís, ¿cómo baja el número de pobreza? El número de pobreza, eso Carmen te quería decir, que estuve ¿leyeron el tuit de Milei? Sí, ahí recién lo teníamos en pantalla. Porque si nos fijamos, la comparación Exacto. que hace, que de nuevo estamos como en el Truman Show, la comparación que hace para demostrar que bajó el índice de pobreza es comparar el último semestre del 2024 con el primer semestre del 2024 que el presidente era Milei, o sea, es el mismo, está comparando. Y esto venimos después de la devaluación feroz de diciembre. Eso mismo, o sea, el Entonces, semestre que absorbió todo eso. Es como una burla, o sea, estoy mostrando que bajé la pobreza de mi propio gobierno. que yo Bueno, subí. De diciembre este gobierno devaluó 118%. Es una barbaridad lo que hizo. Lo que pasa que justamente, como hablábamos antes, lo malo lo haces primero y después ya te dedicas a gobernar. De todas maneras, repito, el número no importa. No importa si bajó, si subió, importa lo que percibe la gente, importa lo que percibe el mercado. El número deja de tener centralidad. Yo estoy de acuerdo. Yo entiendo que podemos discutir los números y que hay números que pueden ser falaces, depende con qué compares, digo, lo mismo que el número de inflación. Pero más allá de discutir eso, lo que tenemos que discutir es qué nos pasa como sociedad. Yo estoy de acuerdo, pero coincido con Feli en que lamentablemente este número es como una victoria para el gobierno. Lo digo lamentablemente en términos políticos, obviamente si bajó la pobreza todos lo vamos a celebrar, pero sabemos bien que no muestra la realidad argentina y sin embargo que esté la cifra ahí y que sea de un organismo oficial, se van a agarrar de eso para seguir ajustando. Pero sería espectacular si el mercado le respondiera en consecuencia. ¿Entendés lo que te digo? Si vos me decís, mira, hoy Milei publica este número y el riesgo país baja, y vos decís, bueno, listo, le creyeron. Recupera el control, recupera la credibilidad. Yo me parece no, pero la sociedad sí, porque acabamos de hablar con una consultora que dice que todavía hay gente que no pierde la esperanza. ¿Pero dónde va a poner la esperanza la gente? ¿Dónde depositarías tu esperanza? Claro, si no hay nada del otro Mirá, lado. Les cuento otra anécdota. Yo traigo, porque hay que desintoxicarse de las cuestiones literalmente políticas. Hace muchos años, me acuerdo, el papá de mi hija le hizo una nota a un empresario, ¿no? Y entonces le pregunté, bueno, ¿qué es lo que aprendiste como empresario a lo largo de la vida, qué sé yo? Y dice que, el tipo le dice que hay que saber dejar de perder. Dice, explícame, que a veces uno pone en un negocio tanto y el negocio no funciona y se desespera y seguís poniendo. Y lo que haces es perder cada vez más. Entonces hay que saber dejar de perder. Es decir, perdí hasta acá, me retiro. Esto lo hace un empresario en un negocio que puede poner 10 más, ponele, ¿no? Cuando vos pusiste tu panadería y estás ahogado, vos vendés el auto, la casa, empeñás al gato, trabajás 14 horas, digo, hacés lo que tenés que hacer. Y cuando ponés tu esperanza en un líder político y no tenés dónde ir a depositarla, porque no tenés otro laburo, porque no tenés una oferta,
te aferrás como te aferrás a cualquier salvavidas, aunque sea un salvavidas de plomo. Bueno, coincidimos entonces, estoy diciendo lo mismo. No, Estoy diciendo que en ese sentido los datos le sirven para hacer su propio discurso. Claro, Eso pero estoy es lo diciendo. que decía Analía recién, la consultora, que es, hay una oportunidad y no se está tomando. En el 2001 pasaba lo mismo, parecía que enfrente no había nadie, que el mega canje, el blindaje, que estaba muerta la política, nadie militaba, era todo un desierto de esperanzas y sin embargo estalló todo por el aire y la política renació después. No generaba no esperanza antes. porque había un desastre y no había nadie Exacto. enfrente. Esa es la idea. Yo claro. lo sé, yo lo entiendo, pero trato de pensarlo desde hoy. Yo no sé si en el 2001 se había puesto tanta esperanza en algo distinto. Yo no sé si el discurso era tan renovador ni tan poderoso. Bueno, ni tal vez tenía por que ver con cuestiones tan personales. Cuando vos estudias campañas electorales, uno se pregunta mucho qué vota la gente cuando vota. Finalmente la gente vota con el corazón. Parece ridículo No lo que está estoy diciendo. separado La el gente corazón de la cabeza La gente igual, dice, ¿eh? yo voto con el bolsillo porque si a mí me fue... Nada, porque si no los empresarios le hubieran votado a Cristina, que le fue mucho mejor, y la Total. detestan y le van a seguir votando en contra toda la vida. Y además O sea, influenciada por las 48 horas previas, ¿no? Como por todo lo que sucede esos días. es pasional. El voto Sí, es sí, sí. absolutamente pasional, aunque parezca que no. Entonces, me parece que lo que generó esta propuesta disruptiva, violenta, porque vos estás caliente, porque Estás tenés bronca, porque te enojada, fue como claro. el culo, porque hubo inflación, porque no pudiste pagar el alquiler, porque estás en negro. Toda esa cuestión emotiva volcada a esto, me parece que hace que cueste más soltarlo. Yo también coincido, pero me pregunto lo siguiente. O sea, ¿el voto fue por la positiva, fue por lo poderoso del mensaje de Javier Milei? Porque recordemos que en principio obtuvo alrededor de 30 puntos. ¿O lo poderoso fue el enojo con un gobierno que prometió? Es que lo que lo hizo ganar fue la furia. Bueno, ¿Y claro. qué es lo que lo está sosteniendo? Sí, y sí, esa sí. furia La todavía no sigue, decepción, me parece claro. que sigue tan fresca como hace un año. Y todo lo malo que estamos viviendo ahora, muchos se lo adjudican al gobierno anterior, no a este. Desde ya. Vamos a ir una tanda, ¿les parece? Y seguimos conversando. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. La nueva línea de Subte F va a cambiar la forma en que viajas en la ciudad. Va a unir Barracas con Palermo, conectando Constitución, San Cristóbal, Montserrat, San Nicolás y Recoleta. Más rápido, cómodo y seguro. Subite al futuro. Buenos Aires Ciudad. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Buenas. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedirás como quieras, pero proba. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven? Ahora podés con el nuevo Hurricane Juicer. La forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos.
Solo poné la fruta y con un solo toque la acción giratoria de alta potencia de Hurricane hace jugo 100% fresco, lleno de vitaminas, minerales y nutrientes. Súper compacto, ocupa el espacio de una taza de café en tu mesada. El secreto, el cono de extracción de alta potencia de Hurricane que gira 500 revoluciones por minuto. Así que no importa qué fruta sea, obtenés jugo 100% puro. Olvídate de exprimir y colar, con Hurricane es fácil. Solo agrega la fruta y presiona. Ahora podés tener limonada fresca en segundos o jugo de manzana casero para la familia. Tomar jugo cada día nos da la energía que precisamos. También es ideal para aderezos riquísimos, marinadas, cócteles y más. Es apto para lavavajillas y se guarda muy fácil. Solo agrega la fruta, presiona y listo. Los jugos naturales más ricos en segundos. Podés obtener tu Hurricane Juicer a un increíble precio de presentación llamando ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Con el nuevo Hurricane Juicer, la forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Continuamos aquí en Soy Casta en vivo por Bravo TV. Vamos a abordar otro de los temas del día de hoy que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver algo del material del día de hoy. Este recurso que presentó lo vemos a Carlos Beraldi, al abogado. En este proceso lo que hemos hecho es presentar un recurso de queja. Es una vía procesal que está expresamente regulada en la ley, a efectos de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal y la cúspide del Poder Judicial, efectúe un análisis sobre violaciones de garantías constitucionales que se han ido produciendo durante el trámite de este proceso. Y en segundo lugar, que corrija las arbitrariedades que hemos detectado en el momento en que se dictó esta sentencia condenatoria. Es necesario que también tengamos en ese tribunal una garantía de que los jueces cumplan con el estándar de imparcialidad. Y aquí nos encontramos con un problema que es el que hemos planteado a través de un segundo escrito, y que tiene que ver con la recusación concreta de uno de los jueces que ha sido designado en comisión, el doctor García Mansilla, y que claramente no cumple con la condición de ser un juez imparcial, fuera de toda duda razonable. Y estos hechos se conectan con una serie de episodios que han ocurrido recientemente, y por eso se hace el planteo en este momento. Bueno, esta es la situación judicial. Esto fue una conferencia de prensa de esta mañana con la presentación de este recurso. Está dividida la opinión de los especialistas en derecho. Nosotros vamos a hablar más de política que de derecho. Pero lo cierto es que dicen que con la cantidad de fallos en contra que tiene es muy difícil que hagan lugar. También es verdad que hay algún antecedente, pocos pero los hay. Pero lo cierto es que la Corte lo que puede manejar son los tiempos. Y los tiempos no son algo menor y son básicamente políticos en general. Este fallo, si se sostiene, lo que genera, además de la prisión, que
probablemente sea una prisión domiciliaria para Cristina, es la inhabilitación para ejercer cargos de funcionaria pública, que me parece que es un poco lo que se está debatiendo y dirimiendo en este momento. No sé qué opinan ustedes. A mí me parece que, hablando en términos generales, ¿no? Porque esto es algo que viene ya desde hace muchísimo tiempo, que lo que se busca es absolutamente político, coincido, Carmela. Ingresar en el derrotero después lo podemos hacer, de lo que ha sido la causa, de quiénes son los jueces, los fiscales, de sus cercanías políticas, de quién es el juez que hoy fue recusado, que integra la Corte Suprema y su modo de llegar a integrar la Corte Suprema de Justicia. Bueno, nos puede dar para horas y horas de aire, pero me gustaría simplificarlo diciendo que es absolutamente político, como lo ha sido durante todos estos años, con, digamos, una persecución mediática sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y que es un fallo que busca ser ejemplificador para con otros. Yo estoy segura que a Cristina, más allá de los errores que puede haber tenido su gobierno, o ni siquiera estoy diciendo que no haya otras cuestiones que puedan tener que investigar, no estoy yendo por ahí. Lo que estoy diciendo es que el poder real busca ejemplificar con Cristina para que otro no se atreva. Le están cobrando las moratorias, le están cobrando derechos a los que accedieron los sectores populares en los últimos años, le están cobrando la ley de servicios de comunicación audiovisual, le están cobrando la discusión con las retenciones por el campo. Todo eso no se olvida. Y la idea es que el día de mañana, cuando asuma otro presidente que venga a representar, como ya sucedió con Alberto Fernández, a los laburantes, al campo popular, tenga miedo. Lo vimos, me parece, ¿no? Tenga miedo porque no quiere estar en la tapa de los diarios, no quiere ser apuntado Para por ser determinados presidente jueces. tiene que estar muy loco. Gente que que tenga miedo me parece que no llega, No Feli, llega. ¿eh? Bueno, Alberto era un timorato temeroso y así le fue, ¿no? Pero claro. Pero fue hasta las manos por cuestiones personales, desastre. No terminó siendo querido ni por los propios ni los ajenos. A mí Sí. me parece que lo que pasa con la expresidenta también tiene que ver con algo más regional. Ajá. Recordemos a Lula preso, Sí, por el sin poder departamentito. ver a su nieto cuando se estaba muriendo por una enfermedad. Y ahora Lula es presidente y el lawfare, esta palabra en inglés espantosa que Es no difícil de termina de explicar, decir, sí. claro, exacto, no termina de decir nada, que es en realidad el reemplazo de las Fuerzas Armadas que hacían golpes de Estado por el sistema judicial, que es el único sistema que, si vos te pones a pensar, no se plebiscita. El legislativo se plebiscita, el ejecutivo se plebiscita, el judicial no, y es el que termina encontrando el poder económico para aleccionar a los líderes latinoamericanos. También hablemos de Rafael Correa. Te doy un ejemplo que terminó bien como el de Lula, como el que terminó mal como el de Rafael Correa. Vamos a ver cómo termina el de Argentina, ¿no? Sí, me sumo también, Jime, hoy hubo una noticia sobre Marine Le Pen, que también estamos en la misma línea, y para pensarlo que es a nivel global, que es que ha sido condenada y está inhabilitada para ejercer cargos públicos. Coincido totalmente con Carmen que con esto de que lo de Cristina es claramente un objetivo político. Y yo pensaba hoy, cuando estábamos analizando esta cuestión, en el libro Presa o Muerta de Irina Hauser, que apunta claramente a esto, a correr a Cristina del escenario político como Ahora, sea. De todas maneras, ahora la voy a dejar a Solana, porque Solana no dijo nada y les voy a hacer dos preguntas. Dale. No, que a diferencia de Le Pen, igual el intento de aleccionamiento por lo general es a los líderes populares, a las líderes populares, como decían recién Lula, Cristina Correa. Sí, no es el caso de Marine Le Pen. Que de todas formas la cuestión jurídica me parece relevante porque está a la vista que hay muchas irregularidades y arbitrariedades en las causas, los dicen un montón de personas de espacios políticos súper diversos y especialistas en derecho. ¿Sabes quién lo decía? Sí. Cunio. ¿Lo quieren escuchar? Dale, ¿Lo dale. quieren ver a Cunio? Vamos. Cunio Olivares. El actual ministro de Justicia. Mira lo que decía. ¿Por qué pediste hablar de la causa vialidad? Porque falta otra parte de la historia. Se causó impacto y trascendió muchísimo la acusación fiscal. Pero después vinieron las defensas y las defensas han sido muy buenas. Y hay dos temas que no se traen muy a la vista. Uno, ¿está aprobada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? Y el concepto general es no. Dos,
¿Hay asociación ilícita en este marco? ¿Se pusieron de acuerdo con un dolo común para cometer delitos indeterminados? Y el concepto general es no. Jueces, abogados, algunos más políticos que otros, pero 9 que están siguiendo el juicio a diario, y la opinión general es lo que yo siempre dudé: asociación ilícita. Planes indeterminados, todos de acuerdo. Va a costar comprobar intervención directa y asociación ilícita y un dolo y un acuerdo común. La gente cree y la da por condenada. Yo te digo, vamos a lo jurídico, que es lo que interesa. Algunas defensas, como la de Beraldi, superaron ampliamente la acusación fiscal y yo quedé impactado. Bueno, les mostré este testimonio no porque particularmente me merezca más respeto, pero entiendo que sabe de cuestiones legales. Estamos hablando del ministro de Justicia actual, que opinaba esto sobre lo que conocía de este caso. Les decía que para mí esto tiene que ver, o se va a definir en tiempos políticos. Ahora, me quedé pensando dos cosas. Primero, si el objetivo es correr a Cristina, pero en este momento pareciera que Cristina es un enemigo posible o cómodo para el gobierno, ¿no sería el mejor momento político para correrla? ¿Para correrla? ¿Me interpretan lo que digo? Sí, no sé, la verdad que eso es una pregunta. Yo creo que se han preguntado desde el gobierno de Mauricio Macri si era posible llevarla presa a Cristina. Digo, eso que hicieron con Amado Vudú, que hicieron con otras figuras, de ingresar en la casa, de sacarle foto en pijama, de ponerle chaleco, de sacarlo. No, ese festín no se atrevieron con Cristina, ganas tenían. No se atrevieron porque le tuvieron miedo a la calle. Yo lo que me pregunto es si las condiciones cambiaron en este momento. O decir, porque ahora en su momento se cantaba que quilombo se va a armar y intentaron matarla a Cristina. Exacto. Intentaron matarla, la causa digo, no está avanza. bien, pero ese es otro tema. Yo digo, hoy, no como sé si están es otro dadas las tema. cosas, marca, no es otro tema. Me parece que pesa bastante. Digo, a Eve nunca se la pudieron llevar de la Asociación de Madres. Se encerró ahí, dijo, a ver, vengan, sáquenme. Se armó ustedes un lío dicen en que la hoy puerta. están planteadas las cosas para que Cristina vaya Me lo presa pregunto, sin ningún problema. En principio, No sé, yo me claro. lo pregunto. Me pregunto si hoy entienden Yo o hacen igual una lectura me diferente. pregunto si al gobierno le conviene. Sí. Por si no le conviene a este enemigo. Es más fácil pelearse con Cristina. Claro, pero la está eligiendo como enemiga política. Sí, dice, No va a hay ir ninguna presa, va a ir duda. presa. Chicos, pero si Claro. está presa y está inhabilitada de ejercer cargos públicos, se le acaba el contrincante, se le baja el contrincante, va a Lo tener tiene que subir a Kicillof, otro. lo tiene El kirchnerismo Claro. que siempre resurge. Tal Digo, cual. pero lo que más quieren para mí es verla presa. O sea, esto Milei lo estuvo diciendo y porque sigue midiendo bien, por ejemplo, Total. Cristina. Sí. En un montón de Pero además lugares. no solo lo estuvo diciendo, fue casi como una orden a un juez. Ahora, más allá de la cuestión política, que para mí, que coincidimos todas en esto, es lo primordial, el tema es que a nadie le haga ruido de todas esas personas que defienden la República en Argentina, las instituciones, la división de poderes, que un presidente esté diciendo va a terminar presa, que Guillermo Francos haya cantado antes que nadie qué va a pasar con la Corte Suprema de Justicia y que además en esa Corte que es tan reducida, son 4 nada más, 4 varones. jueces, 4 varones, uno haya ingresado recientemente por decreto de Milei. Quiero decir, todo esto debería hacernos mucho ruido. Ya, si ni siquiera se tratara de Cristina, estaríamos planteando lo creo mismo. Debería que hacernos algún ruido. No hay en la sociedad espacio para este reclamo respecto a la Corte Suprema. Creo que es un lío para entendidos. Queda lejos. Para gente que le importa, para gente que se informó, para gente que sabe quién es quién y para quién juega. Muy probable. Me parece que queda lejos. Me parece que está claro que la institucionalidad y la división de poderes es algo que no estaría siendo un valor prioritario, por lo menos para la sociedad en este momento. Tenemos un presidente que se hizo votar una ley que incluía cantidad de facultades extraordinarias y un poder para arreglar un préstamo que no sabíamos que tenía adentro, con lo cual, ahora, Es que la justicia está es tan algo- desprestigiada. Y está alejada de la gente. Si vos vas a hacer una denuncia por violencia de género, por alimentos o por lo que sea, o incluso los juicios laborales que supuestamente son tan atacados por la derecha, está lejísimo de darte una respuesta en tiempo y forma, como corresponde. No hay forma de que la igual justicia sea un servicio al que en los podamos casos de apelar. corrupción, a mí me parece que es peor. Y me parece que finalmente, haga lo que haga, la justicia refuerza lo que la gente pensaba con anterioridad. Es decir, los que creen que Cristina es inocente van a seguir pensando que es inocente, vaya presa o no vaya presa. Y los que creen que es culpable van a seguir pensando que es culpable, vaya presa o no vaya presa.
Con lo cual, este tipo de juicio, este tipo de dudas, no solo deteriora a Cristina, a los partidos, nos hace daño a todos nosotros como sociedad. Que la justicia no intente autoprestigiarse, validarse a sí misma. La Corte Suprema, que es el órgano de mayor credibilidad que tiene el Poder Judicial, esté cuestionado por cuestiones tan burdas como si son o no son amigos, ¿no? No estamos hablando de, un tecnicismo, mirá, presentó tarde un papel. No, jugaban al fútbol todos juntos. Y esto está comprobado. O sea, hacen viajes todos juntos. Hay algo tan obsceno, claro, obsceno es que es de eso. cara a la sociedad. Y la sociedad a la vez me parece que está tan lejana de esta cuestión. Probablemente no estemos comprendiendo lo que significa tener una justicia como la que tenemos en gran medida, no todos, porque sería injusto, no todos los integrantes de la justicia operan de la misma manera, pero al favor de un poder concentrado o de un poder real. Porque después, ¿qué pasa? En una pandemia, por ejemplo, cuando un gobierno establece que las comunicaciones o que Internet es un servicio esencial y debería tener un precio mínimo para que todas accedan, te aparecen los jueces que dicen que no, que respetemos el precio que pone la empresa. Quiero decir, si pudiéramos explicar de otra manera, me parece que ahí hay una falla, ¿no? Lo que implica, la importancia que tiene para un país una justicia que funcione y que esté efectivamente al servicio del pueblo, quizás la mirada sería otra. No, y además ir a lo específico de las irregularidades de la causa, digo, hay un montón, los peritajes. Pero es un choclo, la gente se torra. Hay que hacer un reel, no sé. Bueno, en esto que venimos analizando el tema de los sondeos, pasa que se está estudiado que la gente no le cree a la justicia. Digo, la imagen de la justicia argentina está muy desprestigiada. Yo me quedé pensando en esto que decías, Carmen, ¿cómo reaccionaría la gente ante una posibilidad de Cristina presa? Y pensaba también en la cronología de lo que pasó, porque acordémonos que cuando la Fiscalía dice y pide 12 años de cárcel para Cristina, se les con toda la gente que apoyaba esa medida, se les armó todo lo que sucedió con las movilizaciones en apoyo a Cristina y al muy poquito tiempo ocurrió lo del intento de magnicidio. Digo, ¿están las posibilidades de lo vamos a avanzar pensar en ese sentido? Después de la tanda. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro... Nada mejor que Harpic. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Es que cada vez que como las nuevas Mogul Extreme, me vuelvo a crecer. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul. Nuevas Mogul Extreme. Probalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas.
Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela. Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de fritura. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero. Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity. Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 519 pesos. Telecentro, conectando con vos. Continuamos aquí en Soy Casta, estábamos tratando de respondernos si va a haber o no una respuesta social, una movilización popular, si efectivamente condenan a Cristina a cumplir estos años de prisión. Y yo les decía que de todas maneras para mí hay que esperar porque la Corte siempre maneja los tiempos y no va a ser lo mismo si efectivamente se expide en este mes, en estos próximos 2 meses, o si lo estira un poquito más y lo aleja de las elecciones. Sí, y la sorprende a Cristina candidata, por ejemplo. Bueno, puede... A ver, viste la que... fecha es el 17 de agosto. Pero las fechas se estiran. Pensaba igual en la elección de... No, por eso te digo, viste que con la justicia tiene sus momentos, lo tienen que pensar. Me acuerdo de las últimas elecciones que ella estuvo pensando, ¿se acuerdan que dijo no me voy a poner como candidata porque si no la justicia va a intervenir? Va a acelerar. Claro, entonces la decisión fue me bajo. Eso fue en otro momento, me atrevo a decir. Fue en otro momento, sí. Cuando, pero la Corte Suprema sigue manejando. Yo pensaba en lo que nos pasa cuando manejamos el auto, ¿viste? Como vas viendo con el embriague a ver si en qué momento... Es una decisión política de la Corte Suprema condenarlo o no antes del 17 de agosto porque es donde se termina el cronograma electoral, la fecha límite para inscribir las fuerzas políticas, entre ellos los candidatos y candidatas. Se estaba rumoreando que podría candidatearse a diputada. A diputada o diputada por la provincia o a senadora por la capital. Veremos. También hay que ver qué es lo que pasa con la interna de la provincia de Buenos Aires, que ese ya es todo otro problema. Ese hoy no nos toca. Ese hoy no nos toca. El otro día hoy no llegamos a la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, lo cierto es que es una de las que mejor imagen tiene en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, mayor caudal electoral. No nos vamos a meter ahí en el día de hoy. Bueno, vamos a ver que no tenemos una respuesta a esto, si va a haber o no va a haber movilización. No, sí, la gente va a salir. ¿Vos decís? Si la tocan a Cristina, la gente va a salir. Pero no, la última vez no... Sí, salió, Sí, pero terminó salió. lo que terminó, digamos, casi con uno, como decía Sí, Mica, con claro, una por eso pensaba en esto de... asesinada delante Por eso de todo te el digo, mundo. no salió. Después del atentado de Cristina no hubo una reacción. Bueno, lo que pasa es que fue toda una situación de violencia política muy grave, pero sabemos Hubo una que... movilización igual, todos Sí. la recordamos. Vos decís que no fue lo suficientemente grande, digo. No, que no hubo una constancia. Un atentado. A ver, una cosa es un apoyo, una cosa es la persecución política, una causa judicial que tiene, las apila, las colecciona.
¿Un atentado a su vida? Lo que Porque pasa- aparte, yo de verdad, yo quiero resaltar esto. Todas estas cosas que pasan con la justicia, con el atentado a Cristina, no le pasan a Cristina, no le pasan a la justicia, no importa quién sea la víctima, nos pasan a nosotros como país. A la Los que democracia. quedamos desamparados frente a una justicia a la que nadie le cree, falle a favor o falle en contra, somos todos los ciudadanos. Lo que pasa es que no todos lo entienden así y me parece que ocurrió también que el arco político, que me parece tiene muchas veces que dar el ejemplo, tampoco lo entendió así. Se olvidaron rápido del tema, especularon a ver si Cristina se victimizaba, si no se victimizaba, si le servía para crecer un poco más o para crecer un poco menos. A mí me parece que se mezclaron muchas cosas y efectivamente... Estás hablando de Alberto Fernández. Bueno, sí, entre otros, no es el único, No, es no, el no, por único. supuesto que no. Son muchos dentro del peronismo a los que le molesta desde hace años la figura de Cristina, pero no me quiero meter en ese lío. Lo que quiero decir es que varios se hicieron los desentendidos, incluso fuera del peronismo, porque como dice Carmela, esto no afecta solamente a Cristina o al peronismo. Se intentan matar a una de las principales figuras de la política en la Argentina, pero hubo mucho silencio y muchas complicidades también. Recordemos que incluso hoy están en el gobierno dos personas que supuestamente debieron ser investigadas por este atentado, ¿no? Estoy hablando de Patricia Bullrich, estoy hablando de Milman, estoy hablando de Caputo y los fondos de la familia Caputo hacia... Financiando a los copitos. No directamente a los copitos de Revolución Federal, en este Federal. caso, que tenía nexos. Quiero decir, todo eso no ¿Y se acuerdan investigó. de quiénes eran los nexos? ¿No? Estamos hablando de la familia de Caputo. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Pero quiero decir, si todo esto hubiera generado, si hubiera existido una suerte de presión social, política, quizás la justicia, la jueza María Eugenia Capuchetti, no le hubiera quedado otra que avanzar un poco en la causa, ¿no? Que hoy duerme. Sí, es la única causa que duerme. De hecho, se borró la información de Sabac Montiel y no hubo forma de recuperarla. Que Y sospechoso. el juicio nadie le... Y Es un qué juicio muy sospechoso. acotado y que nadie Por le eso presta les mucha digo, pero atención. todo eso que parece una película, no fue un escándalo. Sí, muy pocos medios pero cubrieron no, lo digo las de- audiencias también. Feminacida. Feminacida lo cubrió, así es. La pero retaguardia. la retaguardia, pero muy Y pocos pará de medios la contar, transmitieron. Sí. O sea, un asesinato a un intento de asesinato a una expresidenta tiene que ser noticia mundial. Es como... Bueno, recuerden el balazo que le pusieron a Trump en la oreja, la cuchillada a Bolsonaro, ¿no? Son cosas Sí, y me como- acordaba que Bullrich se quedó bien calladita. ¿Se acuerdan que ni mu? No se pronunció en contra. Mauricio Macri sí. Denostó el atentado y ella no. Pero bueno, ella estaba muy pegadita a Gerardo Milman, que es actual diputado No importa, nacional. sigue siendo diputado, Sigue siendo increíble. diputado ese señor. Pero que llevaron la secretaria se me llevó a limpiar los celulares a la su oficina de Patricia Bullrich. Se lo borraron a la toda la oficina de información. Patricia, sí. Igual viste que, bueno, es que chicos y Alberto los metían en microondas. Por eso la gente se abraza a este salvavidas de plomo. Hablando del salvavidas de plomo, que es otro, venimos estamos inaugurando conceptos nuevos de la sociología. El Tamagotchi de la indignación y el salvavidas de plomo. Claro. No vamos a entrar en el tema porque es muy largo, pero hablando de las elecciones a legisladores, que parece que se jugara algo re importante. Yo les quiero decir que los legisladores porteños no pueden bajar la inflación, no pueden sacar a la gente de la calle, no pueden Pero generar empleo. es la primera en el cronograma. No estaría pasando nada muy significativo, pero parece que es un escándalo. Pero ahí lo vemos a Leandro Santoro y la particularidad, que parece como un chiste, es que Yamil Santoro puso en la lista a su hermano que vive en Alemania solo porque se llama Leandro Santoro. Y con para un logo confundir a la también gente. para meter confusión. De todas maneras, hay dos cuestiones que son muy interesantes, lo digo como no porteña. Dale. Por un lado, la novedad de que podría esta elección significar el comienzo del fin de la hegemonía del PRO, tanto que le gusta hablar de feudos cuando miran a las provincias. Claro. Bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires, gobiernan desde hace ya 18 años. 18. Y por otro lado, que tiene el peronismo una oportunidad histórica. Miren cómo sí en la ciudad de Buenos Aires Pero pudo es una ordenarse oportunidad bastante histórica bien. de legisladores, no se está jugando. Bueno, pero es el fútbol, importante la la lectura lectura del política código otra vez. urbanístico, digo, se lectura puede política. revertir la Bueno, correlación de les fuerzas en la tengo un legislatura. último momento, chicas. Me A acaba ver. de soplar nuestra productora que Yamil Santoro bajó la candidatura de su hermano. Hicieron bochorno. Yo creo que le dijeron la diferencia que había entre el salario que le iban a pagar como legislador y la que está ganando en Alemania. Y dijo, no, Pero además, de perdón, ninguna manera. Hace unos días con Jairo Estracha estaba en conversación y no había puesto al hermano todavía y le estaban diciendo lo del logo y él dijo, bueno, si fuese muy hijo de puta, perdón la palabra, pero es lo que dijo, pondría a mi hermano que tiene el mismo nombre y apellido.
denunció y después puso al hermano. Pero si tuvieras un poco de cariño por tu hermano. Bueno, lo que dijo Leandro Santoro ayer que fue muy interesante es gracias, me hicieron un favor porque toda la gente está hablando de mí. Al tipo no le importa nada a Yamil y no le importa nada al hermano que no se va a enterar que está en Alemania. Ayer le preguntaban en una nota a Yamil Santoro qué propuestas tenía el hermano que vive en Alemania y qué tan enterado estaba de la situación de la ciudad de Buenos Aires. Convertirnos en Berlín. Era totalmente delirante. Bueno, yo creo que si efectivamente, miren lo que le voy a decir, me voy a poner hasta contenta. No por la actitud de Yamil, pero si efectivamente lo bajó, es porque todavía un mínimo de indignidad la sociedad resiste. Dice, o la justicia pará. le dijo no pasa a una persona que no puede vivir, que no vive en la ciudad. No, había denuncia. El código lo permitía, chicos, no hay ni que residir. Y con el mismo nombre. Y también había hecho esto que decíamos del logotipo, que era muy similar. El logotipo lo van a mantener, lo van a mantener. El problema es que vos podés no residir en la ciudad de Buenos Aires, pero me parece que tenés que residir en Argentina. Lo que no puedes hacer es tener una residencia en el extranjero. A ver qué dice Yamil Santoro. Voy a competir liderando el espacio de Unión Porteña Libertaria. Acabamos de inscribir la lista electoral y ahí lo que podemos ver es que el logo, que se llama Unión Porteña Libertaria, es muy parecido a Unión por la Patria. Le puso la escarapela igual. Le puso una escarapela parecida, UP. Y los colores de Juntos por el Cambio, ¿no? Al ciudadano porteño, que se cree más que mucha gente, lo voy a decir con todo el amor del mundo, ¿no? Que se cree mucho más que todo el mundo. Los porteños podemos hablar mal de nosotros mismos. ¿No les molesta un poco que los tomen de estúpidos? O sea, que digan, no, mira, te pongo un loguito parecido, te pongo más o menos el mismo nombre y vos no te das cuenta que votaste. No, lo que pasa es que eso estaba pensado para aquel... No politizado, para esa que se puede persona confundir. que medio distraída en el momento no se da Está cuenta. bien, pero y por pone eso la te digo, boleta no tiene el equivocada. efecto contrario para el resto de la gente. ¿Cuánto entre la cantidad de porcentajes de distraídos que podés enganchar porque no se dieron cuenta? La cantidad de porteños que dicen no me vas a ver la cara de boludo. Bueno, esa es toda la aspiración que tiene. Leandro Santoro dijo, me están haciendo la campaña gratis porque ahora todos están hablando de mi nombre y si alguien no sabía de mi existencia, por ahora se está enterando de que hay un radical encabezando una coalición peronista, panperonista para decirlo en términos amplios. Me gusta panperonista, me gusta otro concepto. Otro para anotar acá. Un diccionario. Porque me parece que... ¿Por qué es llamativa esta elección? Es porque no tiene que ver con lo que decís vos, Sola, de se puede discutir el código urbano. Me parece que ni siquiera están pensando en eso. Están pensando en darle el batacazo a Macri. No, yo pienso en los efectos. Digo, que ojalá tengamos más legisladores. Ustedes saben cómo... colores. El problema es que es como si la selección jugara en un club barrial. ¿Entendés? De repente han bajado un montón de personas que ya no tenían dónde ponerlas a medirse en una legislatura que con todo cariño... No sé si está a la altura de bueno, lo que puede pasa ofrecer. es que simbólicamente es importante y aparte se está midiendo la libertad. Pero no es solo simbólicamente, tiene personalidad. ¿Ustedes se acuerdan de 4 nombres de legisladores porteños de las elecciones pasadas? No se acuerda nadie. Bueno, pero empezó uno y se sumó el resto. Está bien, pero de repente lo tenés... Larreta fue candidato a presidente. Tenés un tipo que fue candidato a presidente presentándose en la legislatura. Lo que digo es... Al vocero presidente. Bueno, nombres... De todas maneras, pensemos que para Macri fue su trampolín hacia la presidencia de la nación. Tienen su importancia más allá de que no estamos hablando de jefatura. Pero esa no es gente que no estaba en la nada y viene acá y se va a hacer conocida y escala. Es gente que descendió, ¿entendés? Sí. De otro tipo de aspiraciones y de cargos. Para ustedes... Dándole una relevancia que no tenía. ¿Qué? ¿Adorni se baja? No, asume la banca. Lo vamos a que arreglen, no sé. Les quiero recordar algo, porque yo no lo sabía, en verdad, me lo recordaron hoy cuando hablábamos de Yamil Santoro. ¿Alguien se acuerda de cómo saltó al escenario político Yamil Santoro? No me acuerdo. En calzoncillos, en Plaza de Mayo, abrazado a Patricia Bullrich, creo que fue año 2012. No sé, era una suerte de protesta. Él y otros estaban en paños menores. Así saltó a la política Yamil Santoro, así que si recordamos sus orígenes, tampoco nos puede llamar mucho la atención lo que está haciendo esta semana. Volvemos a la pregunta de Carmen, ¿cómo entra la gente a la política? Bueno, así. En calzones. Bueno, ya que nombramos a Adorni, ¿podemos nombrar también a Antonella Libertaria o la dejamos para otro día? Lo dejamos para mañana porque tenemos a la gente de comunistas esperando. Buenas noches, Juan. Hola Carmela, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, prestándoles atención sobre este lío de las candidaturas de altísimo perfil en la ciudad de Buenos Aires. Me perdí si se acordaron de Caruso Lombardi. No llegamos. Bueno, Caruso que va por Sago, viste que Oscar Sago que se corta solo también, un libertario disidente y lo lleva a Caruso Lombardi.
es hermoso porque Buenos Aires se fue a la B, te dice. No es mío el chiste, ¿eh? Es todo de Sago, Es de que salón. toda su carrera política es un chiste, así que imagínate. Ay, es de salón, pero estás afiladísimo, Juan, me encanta. No digas eso, afiladísima está la mesa de comunistas de hoy. Es una fecha importante, una fecha de recuerdo en la historia política argentina. Hoy estamos recordando a Raúl Alfonsín a 16 años de su partida y vamos a hacerlo con Ricardo Alfonsín, un comunista radical que hoy se suma a la mesa de Bravo TV, Carmela. Extraordinario, bueno, no me lo pierdo, un abrazo grande. Abrazo grande, buenas noches, hasta luego. Y a vos.